Los golpes bajo el tanque. Me llamo Iván Rojas. Desde hace más de un año decidí no volver a aceptar un turno nocturno sin importar cuánto dinero me ofrecieran. Perdí un buen empleo por culpa de lo que ocurrió, aunque, siendo sincero, creo que fue la única decisión inteligente que tomé desde aquella madrugada. Todo sucedió en el invierno de 2021, cuando trabajaba como velador en una antigua planta tratadora de agua ubicada a las afueras de Durango. El complejo había sido clausurado años antes debido a problemas financieros, pero aún conservaba bombas industriales, tableros eléctricos y enormes depósitos metálicos que seguían siendo propiedad de la empresa. Mi trabajo consistía únicamente en recorrer las instalaciones cada hora, verificar que nadie ingresara y reportar cualquier anomalía. Era un sitio inmenso. Los edificios permanecían vacíos, las ventanas estaban cubiertas por polvo y las tuberías recorrían techos y paredes como si fueran las venas oxidadas de un animal muerto. Durante las primeras semanas pensé que el silencio terminaría acostumbrándome. Me equivoqué. Mientras más noches pasaban, más comprendía que aquel lugar nunca permanecía completamente callado. Siempre había algo. No eran animales. No era el viento. Era una sucesión de sonidos metálicos que aparecían exactamente a las 2:38 de la madrugada. 3 golpes. Silencio. Otros 3. Después un último golpe mucho más fuerte. Jamás variaban. Revisé todas las estructuras imaginando que alguna lámina se expandía por el frío. Ajusté puertas, inspeccioné tuberías, revisé soportes y compuertas. Nunca encontré una causa lógica. Los golpes siempre parecían provenir del tanque principal. Era una estructura gigantesca elevada sobre columnas de acero. Desde cualquier punto del complejo podía verse su silueta negra recortándose contra el cielo. Durante el día parecía simplemente viejo. De noche era otra cosa. La luz de mi linterna apenas alcanzaba a iluminar una parte de las patas metálicas antes de que todo volviera a desaparecer dentro de la oscuridad. Una madrugada descubrí algo imposible. El indicador exterior del tanque señalaba que el nivel del agua estaba cambiando. No tenía sentido. Las bombas estaban desconectadas desde hacía años. Las válvulas estaban soldadas. Todo el sistema permanecía fuera de servicio. Sin embargo, una hora marcaba casi vacío. La siguiente aparecía medio lleno. Luego descendía otra vez. Pensé que el medidor estaba averiado. Hasta que comenzaron los charcos. El primero apareció junto a la caseta de vigilancia. El segundo, dentro del laboratorio químico. El tercero, sobre un pasillo elevado donde no existía ninguna tubería. Siempre era agua completamente limpia. Nunca encontraba el origen. Nunca había humedad alrededor. Simplemente aparecía. Comencé a fotografiar cada uno para elaborar un reporte. Al ampliar una de las imágenes desde mi teléfono distinguí algo que no había visto mientras estaba ahí. Había unas piernas reflejadas en el agua. Descalzas. Inmóviles. Frente a mí. Pero cuando tomé la fotografía yo estaba completamente solo. Regresé inmediatamente al lugar convencido de que había cometido algún error. El piso estaba seco. El charco había desaparecido. 2 noches después revisé las grabaciones de seguridad. La cámara mostraba el mismo pasillo vacío. El agua aparecía lentamente sobre el concreto,
como si brotara desde el interior del piso. Después ocurrió algo que todavía hoy me cuesta explicar. En el reflejo comenzaron a verse varias personas. No caminaban. No se movían. Simplemente estaban ahí, observando directamente hacia la cámara. En la imagen real el pasillo seguía completamente vacío. Apagué el monitor. Sentí náuseas. A partir de entonces empecé a escuchar respiraciones durante mis recorridos. Nunca cerca. Siempre detrás de mí. Si aceleraba el paso, aquella respiración también aumentaba su velocidad. Si me detenía, también se detenía. Jamás tuve el valor de girarme. Prefería convencerme de que todo era producto del agotamiento. Hasta aquella noche. Los golpes comenzaron antes de la hora habitual. Eran mucho más fuertes. El metal vibraba con una intensidad que podía sentirse bajo las botas. Tomé la linterna y caminé hacia el tanque. Mientras me acercaba descubrí algo sobre el cemento. Huellas. Docenas de huellas mojadas. Pies descalzos de distintos tamaños. Algunas parecían infantiles. Otras pertenecían claramente a adultos. Todas salían desde la base del tanque. No había ninguna regresando. Subí por la escalera exterior. Cada peldaño rechinaba como si soportara mucho más peso del que yo llevaba. A mitad del ascenso escuché voces. No eran conversaciones. Parecía gente intentando hablar mientras mantenía la boca llena de agua. Un murmullo desesperado. Continué subiendo sin entender por qué. Tal vez la necesidad absurda de demostrarme que todo tenía explicación. Abrí la compuerta. El tanque estaba lleno. El agua permanecía inmóvil. Ni una sola onda. Ni una vibración. Me incliné lentamente. Primero apareció mi reflejo. Después comenzaron a surgir otros. 1, 2, 5, 10 rostros. Todos debajo del mío. No flotaban. No emergían. Simplemente permanecían bajo la superficie, con los ojos abiertos, mirando directamente hacia arriba. Algunos tenían la piel gris. Otros conservaban fragmentos de uniforme. Todos sonreían. Entonces comprendí que ninguno estaba reflejado. Estaban dentro. Retrocedí de golpe. En ese instante algo golpeó violentamente la parte inferior del tanque. Toda la estructura vibró. Luego otro golpe. Y otro. Como si decenas de personas estuvieran golpeando desde abajo intentando salir. Corrí escaleras abajo casi cayendo varias veces. Cuando llegué al patio las huellas ya no iban hacia mi caseta. Ahora rodeaban completamente el tanque. Miles de pisadas húmedas formando un círculo perfecto. Mientras retrocedía iluminé accidentalmente una de las columnas. Había marcas profundas hechas con uñas. Centenares. Sobre el acero oxidado podía leerse una frase repetida una y otra vez. No nos dejaron salir. Abandoné el lugar antes del amanecer.
Nunca regresé. 2 meses después la empresa decidió demoler las instalaciones. Uno de los operadores de maquinaria, conocido mío, me llamó esa misma tarde. Su voz temblaba. Mientras desmontaban el tanque encontraron una cámara sellada que no aparecía en los planos originales. Dentro había restos humanos mezclados con lodo y óxido. Los peritos nunca hicieron pública la cantidad exacta. Solo dijeron que pertenecían a un accidente industrial ocurrido décadas atrás. Lo que jamás apareció en las noticias fue el informe que uno de los trabajadores alcanzó a fotografiar antes de que se lo quitaran. Según el documento, el tanque llevaba completamente vacío más de 15 años. Jamás debió existir una sola gota de agua dentro. Y, aún así, yo todavía puedo escuchar los golpes. Siempre comienzan a las 2:38 de la madrugada. 3 golpes. Silencio. Otros 3. Después uno más. Lo peor es que, desde hace algunos meses, el sonido ya no viene de mis recuerdos. Ahora proviene de las tuberías de mi propia casa. El animal que rezaba. Me llamo Esteban Ríos, y esto me pasó en 2019, en un rancho aislado entre los límites de Durango y Zacatecas. Me contrataron para cuidar el lugar durante las noches porque, según el dueño, alguien estaba entrando a matar borregos. No se los robaban. Solo los encontraban abiertos del vientre, acomodados en fila, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de ponerlos así antes de irse. La primera vez que vi el rancho sentí que el trabajo no valía lo que pagaban. No había señal, no había cámaras, y la casa donde debía dormir estaba a unos 100 metros de los corrales. El dueño, don Abel, me entregó una lámpara, un radio viejo que solo agarraba estática, y una escopeta. No dispares si no estás seguro, me dijo. Eso fue lo único raro que mencionó. Las primeras noches no pasó nada. Solo escuchaba el viento golpeando las láminas, los borregos moviéndose inquietos y, a veces, un balido largo que parecía venir de muy lejos. Yo hacía mis rondas cada 2 horas, revisaba los candados y volvía a encerrarme en la casita. La quinta noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché golpes en el corral grande. No eran animales empujándose. Sonaban como puños contra madera. Tomé la escopeta y salí. El aire estaba helado. Al acercarme, noté algo que me hizo detenerme antes de llegar. Todos los borregos estaban en silencio. Ni uno solo balaba. Alumbré entre las tablas del corral y vi a un carnero blanco parado en medio del terreno, completamente quieto. Lo reconocí porque era el más viejo del rancho. Don Abel le decía el manso, porque jamás embestía ni se acercaba a la gente. Pero esa noche estaba de pie sobre sus patas traseras. No apoyado contra nada. Erguido. Con las patas delanteras dobladas sobre el pecho, como si estuviera rezando. Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. El animal movía la cabeza lentamente de un lado a otro y de su boca salía un sonido bajo, ronco, casi humano. No era un balido. Era como alguien murmurando con la garganta llena de agua. Golpeé la madera con la culata. El carnero dejó de moverse. Entonces todos los borregos voltearon hacia mí al mismo tiempo. No fue natural. Fue demasiado exacto. Como si alguien les hubiera dado una orden. Disparé al aire para espantarlos, pero el carnero blanco solo bajó la cabeza y corrió contra la cerca. El golpe fue tan fuerte que una tabla se partió.
Volvió a hacerlo. Una y otra vez. Su cráneo sonaba contra la madera como piedra mojada. Corrí a la casa y atranqué la puerta con una mesa. Durante una hora escuché los golpes acercándose. Primero en el corral, luego en la tierra, después en la pared de la casa. Al amanecer, todo quedó en silencio. Cuando salí, encontré al carnero muerto frente a mi puerta. Tenía la cabeza destrozada, pero sus patas delanteras estaban acomodadas sobre el pecho, igual que cuando lo vi parado. Detrás de él había marcas en la tierra, muchas, como si varios animales hubieran caminado en círculo durante horas. Llamé a don Abel desde la carretera, donde por fin agarré señal. Llegó antes del mediodía. No se sorprendió. Solo miró el cuerpo y me preguntó si el animal había hecho ruido. Le dije que sí, que parecía murmurar. Don Abel se puso pálido. Después me confesó que antes de mí hubo otro velador. Un muchacho llamado Julián. Desapareció una noche y solo encontraron su radio dentro del corral. Lo último que alcanzó a grabarse fue su voz diciendo: "No están balando, están repitiendo mi nombre". Renuncié ese mismo día. Meses después, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y al principio solo escuché estática. Luego vino un sonido bajo, húmedo, casi como un balido. Después una voz, muy débil, dijo mi nombre. Era mi voz. Desde entonces no duermo bien. Porque cada noche, a las 3 de la mañana, despierto con la sensación de que algo está parado junto a mi cama, rezando en silencio, esperando que yo abra los ojos. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El último relevo. Me llamo Adrián Salcedo. Durante casi 4 años trabajé como supervisor nocturno en una planta de bombeo de agua ubicada entre los límites de Coahuila y Nuevo León. El lugar abastecía a varios municipios, por lo que nunca podía quedarse sin vigilancia. Mi turno comenzaba a las 7 de la tarde y terminaba al amanecer. Aunque el sueldo era bueno, pocos aceptaban quedarse allí mucho tiempo. El aislamiento terminaba desgastando a cualquiera. La planta estaba construida en medio de un valle árido rodeado de cerros bajos. Durante el día parecía un sitio común, motores industriales, tuberías enormes y tanques de almacenamiento. Pero al caer la noche, todo cambiaba. El viento atravesaba las estructuras metálicas produciendo sonidos extraños, los reflectores apenas lograban romper la oscuridad y, fuera del cerco perimetral, solo existía un desierto interminable donde nunca se veía una sola luz. Mi trabajo consistía en revisar las bombas, verificar la presión de las líneas, registrar lecturas cada hora y reportar cualquier anomalía al centro de operaciones. Las cámaras cubrían casi toda la instalación, excepto un viejo cuarto de válvulas que llevaba años fuera de servicio porque una filtración había deteriorado su estructura. Permanecía cerrado con cadenas y nadie tenía autorización para entrar. Los trabajadores veteranos evitaban mencionar ese edificio. Cuando preguntaba por qué seguía ahí abandonado, respondían con evasivas. Decían que era más barato dejarlo cerrado que demolerlo. Nunca insistí. Hasta aquella madrugada de diciembre de 2019. Eran las 2:43 cuando las pantallas comenzaron a parpadear. Pensé que se trataba de una baja de voltaje, pero todos los equipos funcionaban normalmente. Solo una cámara perdió la imagen, la que apuntaba hacia el antiguo cuarto de válvulas. Instantes después, el radio emitió un ruido de interferencia.
Creí que era el operador del turno anterior intentando comunicarse desde otra estación. Contesté. Nadie respondió. Solo escuché una respiración pausada. Esperé algunos segundos antes de volver a hablar. Entonces la voz dijo: «Llegaste tarde». No reconocí aquel tono. Era grave, cansado, como el de alguien que llevaba horas caminando. La transmisión terminó. Pensé que alguien estaba jugando conmigo. Revisé el registro de comunicaciones y no aparecía ninguna llamada entrante. Tampoco el centro de operaciones había recibido señal alguna. La noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. A la misma hora. La misma interferencia. La misma respiración. Solo que aquella vez agregó otra frase. Todavía no termina mi turno. A partir de entonces las transmisiones comenzaron a repetirse todas las madrugadas. Nunca respondían a mis preguntas. Simplemente hablaban. Describían pasillos de la planta, tuberías oxidadas y escaleras interiores con un nivel de detalle imposible para cualquiera que no hubiera trabajado allí. Después comenzaron a mencionar cosas que solo yo conocía. La fotografía de mi hija escondida dentro del cajón del escritorio. La cicatriz que tenía detrás de la oreja. El reloj antiguo que llevaba cada noche porque había pertenecido a mi padre. Nadie podía saber aquello. Pensé que estaba perdiendo la razón. Solicité vacaciones. Me las negaron por falta de personal. Decidí investigar por mi cuenta. En una bodega encontré cajas con documentos archivados desde hacía décadas. Entre reportes de mantenimiento apareció un expediente fechado en 1998. Un operador llamado Lorenzo Cárdenas. Según el informe, desapareció durante un turno nocturno mientras revisaba precisamente el cuarto de válvulas clausurado. El reporte aseguraba que nunca encontraron su cuerpo. Solo hallaron su linterna encendida y un registro incompleto donde había escrito varias veces la misma frase. No viene de afuera. Aquellas palabras me persiguieron durante días. Comencé a evitar mirar hacia el edificio abandonado. Sin embargo, todas las noches tenía la sensación de que alguien permanecía inmóvil detrás de las ventanas rotas. Esperando. La última semana ocurrió algo que terminó por destruir cualquier explicación lógica. Las cámaras comenzaron a registrar movimiento alrededor del cuarto clausurado. No personas. Sombras. Figuras que aparecían únicamente durante un segundo y desaparecían antes de que pudiera ampliar la imagen. Guardé todas las grabaciones. Al reproducirlas al día siguiente, las figuras ya no estaban. Como si nunca hubieran existido. La madrugada del viernes, exactamente a las 2:43, la voz volvió a comunicarse. Pero ya no sonaba lejana. Parecía hablar desde el interior de la caseta. Hoy sí vine por mi relevo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor. Estaba completamente solo. Entonces todas las luces exteriores se apagaron al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Ni el viento se escuchaba. Solo un golpeteo lento comenzó a recorrer la planta. No provenía de una sola dirección. Era como si unas botas pesadas caminaran entre los pasillos metálicos, acercándose poco a poco.
Las cámaras regresaron de golpe. Todas mostraban el mismo lugar. No importaba hacia dónde estuvieran orientadas. Las dos enfocaban el viejo cuarto de válvulas. La puerta estaba abierta. Jamás había estado abierta. Del interior salió un hombre. Llevaba un uniforme antiguo cubierto de humedad y barro seco. El casco estaba fracturado por un costado y su rostro permanecía oculto bajo una sombra imposible, como si la luz evitara tocarlo. No caminaba con prisa. Avanzaba despacio, con la seguridad de quien conoce perfectamente el lugar. Una cámara tras otra comenzó a perder señal conforme aquella figura pasaba frente a ellas, hasta quedar únicamente la imagen del monitor principal. El hombre ya estaba frente a la caseta. No levantó la cabeza. Solo permaneció inmóvil. Después golpeó 3 veces la puerta metálica. No eran golpes fuertes. Eran suaves. Paciente. Como si supiera que tarde o temprano tendría que abrirle. Retrocedí hasta quedar pegado contra la pared. El radio volvió a encenderse solo. Adrián. La voz ya no tenía interferencias. Era completamente clara. Ahora tú te quedas. En ese instante las cerraduras comenzaron a girar solas. Nunca supe cómo logré salir de allí. Recuerdo correr hacia el patio principal mientras todas las luces se apagaban detrás de mí. Recuerdo escuchar pasos siguiendo exactamente el ritmo de los míos. Recuerdo llegar al portón y encontrarlo cerrado con un candado que había desaparecido horas antes. Mi último recuerdo es haber visto el reflejo de un hombre detrás de mí en el cristal de una camioneta de servicio. No tenía rostro. Solo llevaba mi mismo uniforme. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron la planta funcionando con absoluta normalidad. Jamás localizaron mi cuerpo. La policía concluyó que probablemente abandoné el lugar durante un episodio de desorientación. El caso fue archivado. 3 meses después contrataron a otro supervisor nocturno. Según uno de los técnicos, durante su primera semana comenzó a reportar llamadas extrañas por el radio. Siempre ocurrían a las 2:43 de la madrugada. La grabación más reciente quedó almacenada en el servidor de comunicaciones. Solo dura 9 segundos. Se escucha el viento. Después una respiración. Y finalmente una voz agotada, quebrada por el miedo. Mi voz. La misma que durante años perteneció al supervisor de aquella planta. La misma que todavía suplica, noche tras noche. Si escuchas esta transmisión, no aceptes cubrir mi turno. Ya somos muchos aquí esperando el siguiente relevo. El tren que nunca terminó de llegar. Mi nombre es Julián Ortega y durante el invierno de 2018 acepté un empleo como guardia de seguridad nocturno en un antiguo depósito ferroviario ubicado a las afueras de Aguascalientes. Había perdido mi trabajo unos meses antes y la oferta era demasiado buena para rechazarla. El lugar llevaba décadas funcionando únicamente como patio de resguardo para locomotoras fuera de servicio, vagones abandonados y toneladas de material ferroviario que nunca terminó de venderse como chatarra. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Era el único vigilante.
Mi rutina consistía en recorrer kilómetros de rieles oxidados, revisar los galpones, observar las cámaras de seguridad y asegurarme de que nadie entrara a robar cobre o refugiarse dentro de los vagones. Las primeras semanas fueron aburridas. El único sonido constante era el viento golpeando las láminas de los talleres y el crujido del metal cuando la temperatura descendía. Todo cambió una madrugada exactamente a las 3:13. La cámara número 12 perdió imagen durante apenas 3 segundos. Cuando volvió, apareció un tren completo detenido sobre una vía que llevaba más de 30 años desconectada del resto de la red ferroviaria. No era una sombra ni una interferencia. Se distinguían perfectamente la locomotora, los vagones de pasajeros y hasta la luz amarillenta que escapaba por las ventanas. Pensé que alguien había manipulado la grabación. Salí inmediatamente con la camioneta de vigilancia. No tardé ni 2 minutos en llegar. La vía estaba completamente vacía. Los rieles estaban cubiertos por maleza y óxido. Incluso había pequeños arbustos creciendo entre los durmientes. Ningún tren podía circular por ahí desde hacía décadas. Regresé convencido de que el sistema tenía alguna falla. Pero a la noche siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Y a la siguiente también. Siempre a las 3:13. Siempre durante 3 segundos de oscuridad en la cámara. Siempre el mismo tren inmóvil. Comencé a revisar los archivos antiguos del depósito buscando accidentes, reparaciones o reportes técnicos. No encontré nada relevante. Lo extraño empezó fuera de las cámaras. Durante los recorridos nocturnos se escuchaba un silbato muy lejano. Después aparecía el ruido de ruedas metálicas avanzando lentamente sobre los rieles. Luego comenzaban las vibraciones bajo mis botas. El suelo temblaba como si una locomotora de cientos de toneladas estuviera acercándose. Sin embargo, el depósito permanecía completamente inmóvil. Ni una sola pieza de metal se movía. Ni una sola luz cambiaba. Era como escuchar algo que pertenecía a otro lugar. Una madrugada encontré una linterna encendida dentro de un vagón sellado. Era una lámpara ferroviaria muy antigua. Todavía desprendía calor. Cuando intenté tomarla, la luz se apagó sola. Debajo encontré decenas de boletos de tren completamente húmedos. Todos tenían fechas de principios de los años 70. Ninguno estaba roto. Parecía que acababan de imprimirse. Los guardé dentro de una bolsa para entregarlos al supervisor. Cuando llegué a la oficina habían desaparecido. Pensé que el cansancio comenzaba a jugar conmigo. Hasta que vi a la primera persona. Era un hombre con uniforme ferroviario. Estaba parado al final de una vía, de espaldas. Le grité creyendo que era un invasor. No respondió. Caminé hacia él. La distancia era de apenas 40 metros. Sin embargo, por más que avanzaba nunca lograba acercarme. Era como si la oscuridad estirara el camino. Cuando finalmente enfoqué la linterna directamente sobre su espalda, el uniforme cayó al suelo completamente vacío. No había cuerpo. Solo las botas permanecían de pie durante un segundo antes de desplomarse lentamente. Aquella noche vomité detrás de la camioneta. A la mañana siguiente hablé con un antiguo mecánico que llevaba más de 40 años trabajando para la empresa. Cuando escuchó el número de la cámara donde aparecía el tren perdió el color del rostro. Me pidió que nunca volviera a mencionar aquello dentro del depósito.
Antes de marcharse me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si lo ves completo, ya es demasiado tarde. No quiso explicar nada más. Desde entonces dejé de salir cuando aparecía el tren. Prefería apagar los monitores durante unos minutos. Pensé que ignorarlo resolvería el problema. Me equivoqué. Ahora el tren comenzó a aparecer fuera de las cámaras. Lo veía entre la niebla mientras realizaba los recorridos. Primero distinguía las luces. Después el humo. Finalmente escuchaba el rechinar de los frenos. Pero cuando dirigía la linterna hacia las vías, todo desaparecía. Las noches siguientes comenzaron a aparecer personas. No caminaban. No hablaban. Solo permanecían inmóviles junto a los rieles. Vestían ropa antigua cubierta de tierra húmeda. Todos miraban hacia la misma dirección, como si esperaran la llegada de alguien. Jamás pude verles el rostro. Una madrugada reuní el valor suficiente para acercarme. Cuando estaba a unos 10 metros, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. No tenían ojos. Solo cavidades negras llenas de agua. Y sonrieron. No una sonrisa humana. Era una mueca imposible, demasiado amplia, como si la piel se hubiera rasgado desde las comisuras hasta las orejas. Corrí sin volver la vista. Al cerrar la puerta de la oficina escuché cientos de pasos rodeando el edificio. No golpes. No voces. Solo pasos. Miles de zapatos caminando lentamente alrededor de mí durante casi una hora. Cuando amaneció desaparecieron. Presenté mi renuncia ese mismo día. El supervisor ni siquiera intentó convencerme de quedarme. Solo firmó los papeles y me preguntó si había visto el tren detenido o si ya lo había visto avanzar. No respondí. Su expresión cambió. Agachó la cabeza como quien acaba de confirmar una sentencia. Han pasado 8 años. Nunca regresé. Intenté convencerme de que todo había sido consecuencia del aislamiento y del estrés. Hasta hace 3 meses. Mi esposa despertó sobresaltada porque alguien había deslizado un sobre por debajo de la puerta principal. Dentro había un boleto ferroviario completamente húmedo. Era idéntico a los que desaparecieron aquella noche. Solo tenía una línea escrita con tinta negra. Pasajero confirmado. Salida, 3:13. Desde entonces, todas las madrugadas, exactamente a esa hora, despierto con el sonido de un tren frenando frente a mi casa. Lo peor no es escucharlo. Lo peor es que cada noche el silbato suena un poco más cerca. Y anoche, por primera vez, alguien llamó 3 veces a mi puerta. Cuando miré por la mirilla no había nadie. Solo un viejo revisor de ferrocarril había dejado su linterna encendida sobre el tapete. La recogí por instinto. Todavía estaba tibia. Y desde que la llevé al interior de mi casa, cada espejo refleja, detrás de mí, un vagón lleno de pasajeros que nunca parpadean. Todos ocupan su asiento. Todos tienen el rostro cubierto de barro. Y todos me observan como si únicamente estuvieran esperando que llegue la hora de abordar.